Saludo a los hermanos magistrados, juristas que nos acompañan en la mesa y a los distinguidos miembros del Instituto Colombo Panameño, a su presidente y a todo su equipo que organizan cada año esta importante actividad académica. El papel del Tribunal Electoral en el proceso de reforma a la Constitución es el título que me han permitido esbozar algunas palabras sobre la relación que hay entre este importante organismo del Estado panameño de naturaleza electoral con respecto al fenómeno de reforma constitucional. Y para ubicarnos en el contenido, en el contexto del desarrollo de estas palabras, es necesario precisar los métodos que tiene el sistema constitucional de Panamá de reforma a su constitución, que me obliga a hacer un recuento muy rápido históricamente de los mismos. Como es de conocimiento de todos, Panamá tradicionalmente mantuvo durante muchos años un solo método de reforma a la Constitución. En 1904, luego de la separación de este país de Colombia, se adopta su Constitución y establece el método de reforma de dos asambleas consecutivas, de dos asambleas de dos gobiernos distintos. Y ese método de reforma, que es un método rígido en el constitucionalismo clásico e incluso todavía en el moderno, que pervive en algunas constituciones de la región y entre ellas Panamá, ese método rígido hizo, por supuesto, que difícil modificar la Constitución de la República. De tal manera que las constituciones que ha tenido Panamá después de la de 1904 se hicieron al margen de la cláusula de reforma que la Constitución del 4 estableció. La Constitución del 41 surge de un método, de un sistema de fuerza, de un método fáctico al margen de la Constitución de 1904. El presidente de ese entonces, en 1940, de manera muy curiosa y llamativa, mediante un decreto ejecutivo, suspende el artículo de la Constitución de 1904 y convoca al pueblo a un referéndum para que aprobara una reforma constitucional que la Asamblea Nacional le había aprobado originalmente unos meses antes, en 1940, y que lo que correspondía era que el Ejecutivo entregara ese paquete de reforma a la Asamblea que entraba al gobierno que se estableciera en 1944. Eso no ocurrió, por supuesto. Y lo que hizo el presidente de la República en el 40 es algo insólito en el constitucionalismo y un Estado de Derecho. Mediante un decreto ejecutivo suspende una norma constitucional y convoca un referéndum para que el pueblo decidiera en diciembre de ese año, 1940, si estaba de acuerdo o no con que esas reformas se convirtieran en una nueva constitución. En ese referéndum, la mayoría de las personas, de los ciudadanos convocados, votaron sí. Y en febrero del 41 entra en vigor la segunda constitución de la República, la de 1941. Pues bien, la tercera constitución del 46 también ignora el método de reforma que establecía la Constitución del 41, que era el de dos asambleas de dos gobiernos distintos, y en 1944 el presidente de turno disuelve la asamblea y convoca al pueblo a elecciones para elegir a una asamblea constituyente, un fenómeno que no estaba consagrado en la Constitución como método de reforma. Es decir, la Constitución del 46 surgió también al margen de la cláusula de reforma de la Constitución que estaba vigente, que era la del 41. La Asamblea Constituyente se establece en el 45, trabajan todo el 45 y para el marzo del 46 entran en vigencia estas reformas que la Asamblea Constituyente que se eligió en el año 45 aprobó. Así que tenemos una tercera Constitución en Panamá que se aprueba al margen de la cláusula de reforma que la propia Constitución establecía. Y la misma suerte corrió la Constitución actual de 1972, que ha sido reformada 4 veces. Se da un golpe de Estado en 1968, los militares asumen el poder, gobiernan al país mediante decretos de gabinete, convocan a elecciones en 1972,
de una asamblea que se denominó Asamblea de Representantes de Corregimiento, y antes de eso nombran una comisión para que elabore un proyecto de reforma a la Constitución del 46, que era la que estaba vigente, o mejor dicho, suspendida en muchos de sus derechos por el producto del golpe militar o el golpe de Estado, y esa comisión elabora un proyecto de reforma a la Constitución de 1946, pero los militares en el poder decidieron que eso no iba a ser una reforma, sino que iba a ser una nueva Constitución que someten al organismo conocido o denominado Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, quien fue la que aprobó esa Constitución que entra en vigencia el 11 de octubre, la fecha en que se dio el golpe, en el 68. Pues el 11 de octubre de 1972 entra en vigencia la Constitución de 1972, que ha sido reformada desde entonces 4 veces, por un acto constitucional en el 78, en 1983 es reformada por un método que no tenía tampoco, consagraba la Constitución del 72, era el método de referéndum, porque ese sistema no estaba consagrado. El gobierno de turno convoca al pueblo para que mediante un referendo decidiera si estaba de acuerdo o no con esa reforma del 83. Debo aclarar que esa reforma del 83, que fue elaborada por una comisión integrada por distinguidos juristas panameños y también representantes de partidos políticos que ya estaban vigentes, porque el sistema político panameño abrió dentro de la dictadura un compás a partir del 78 para que se restablecieran los partidos políticos. Así que adquieren vigencia, vida estos partidos políticos, y esa comisión de notables integrada por juristas y representantes de partidos políticos elabora este proyecto que luego es sometido a referéndum, y el pueblo dice sí a la reforma de 1983. Dicho sea de paso, estas reformas fueron demandadas por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, porque fueron aprobadas por un método que no contemplaba la Constitución del 72, es decir, de un referéndum y de una comisión, un método ajeno al que consagró la Constitución del 72 en su texto original. Y la Corte Suprema de Justicia, en un fallo interesante, argumentando lo que consagra el artículo 2 de nuestra Constitución, que habla de la teoría de la separación de los poderes y de que el poder público solo emana del pueblo, es decir, del poder constituyente originario, la Corte Suprema de Justicia dijo que esa reforma a la Constitución del 72, a través de un referéndum, no era inconstitucional, porque se había consultado al soberano, es decir, al pueblo, que dijo sí a la reforma. Por lo tanto, la Corte legitimó el método atípico al margen de la Constitución empleado en el 83, con lo cual se entran en vigencia las reformas de 1983. La Constitución luego es reformada mediante un acto constitucional en 1994, y finalmente las últimas reformas que se dio a través de 2 asambleas, el método clásico, ocurre con la reforma del 2004, que son las últimas que a la fecha se le han introducido a la Constitución del 72, y que ha llevado a algunos juristas ya desaparecidos, maestro de muchos de los que estamos aquí, el doctor César Quintero, a sostener que de la Constitución del 72 solo queda el nombre, porque el contenido de esa Constitución fue profundamente cambiado en 1983 y en el año 2004, pero se ha mantenido con la denominación de Constitución del 72, reformada en el 78, 83, 94 y 2004. ¿Cuáles son los métodos de reforma que tenemos actualmente? En el artículo 313 y 314, que integran el llamado título 13º de la Constitución, consagran estos métodos de reforma. El artículo 313 establece en primer lugar el método clásico, 2 asambleas de 2 gobiernos distintos. El Tribunal Electoral no interviene en ese método de reforma de 2 asambleas consecutivas. El segundo método se agrega con la reforma del 83, que es el método de que una misma asamblea en 2 legislaturas consecutivas aprueba aprueba las reformas a la Constitución. En ese segundo método se interviene el Tribunal Electoral, porque según la norma constitucional, una vez aprobada la reforma por parte de la Asamblea
en el acto constitucional de reforma establecerá la fecha del referéndum, que es un método que traímos de la hermana República de Colombia, de su constitución de 1991, el método del referéndum y el de dos legislaturas. Entonces, la Asamblea, que es el método que ahora mismo está en marcha para reformar la Constitución de la República. Dos legislaturas, en este caso en Panamá, una legislatura está integrada de 4 meses, estamos en esta legislatura, la primera legislatura de este gobierno, que se extiende desde julio hasta octubre. Hay un receso en que está la Asamblea en noviembre y en diciembre, y la segunda legislatura es la que está comprendida de enero a abril del próximo año. De acuerdo a los tiempos constitucionales, la Asamblea tendría que aprobar este proyecto que ha presentado y de la cual se habló en la mesa anterior, el órgano ejecutivo a la Asamblea y que está en proceso de consulta por parte de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. La Asamblea tendría que aprobar ese proyecto de reforma en esta legislatura, que termina en octubre, y luego someterla a la segunda legislatura, que se inicia en enero, y que según la Constitución, artículo 313, en esta segunda legislatura, la Asamblea puede introducir cambios a las reformas que se hayan aprobado en la primera legislatura, o sea, en la actual. Una vez que la Asamblea aprueba en segunda legislatura esas reformas, establecerá la fecha en la cual se realizará el referéndum, y que no será menos de 3 ni más de 6 meses, según dice el texto constitucional, y el Tribunal Electoral tendrá que reglamentar y organizar el referéndum. El otro método que está consagrado en el artículo 314 es un método que se agregó con la reforma del 2004, y es un método que pocas constituciones de América Latina tienen, que es el método de la Asamblea Constituyente Paralela. Relativamente es un método novedoso en el constitucionalismo moderno, porque gran parte de las constituciones de otros países rige el método del clásico de 2 asambleas consecutivas o inmediatas, o el método de reformas puntuales que introduce el Congreso con una mayoría calificada. En el caso de Panamá se une al Concierto de Naciones, que introduce este método de Asamblea Constituyente Paralela, y en ese método interviene el Tribunal Electoral, por un lado, para la convocatoria a elegir a los convencionales, según se detalla, porque es una norma de contenido reglamentario muy extensa, me refiero al artículo 314, y se convoca a elecciones. Esa convocatoria la hace el Tribunal Electoral, quien también mediante un decreto reglamentario establece la forma de elegir a los convencionales que integrarán esta convención nacional. Esa convención se establece. Es un método nuevo, Panamá todavía no ha vivido esa experiencia de una asamblea constituyente paralela, es un reto y un desafío que como sociedad en algún momento tendremos que enfrentar. El método clásico ha sido de la constituyente originaria que tuvimos cuando nos separamos de Colombia en 1903, que aprueba la Constitución del 4, y la constituyente originaria que también se elige en 1945 y que aprueba la Constitución que entró en vigencia el 1 de marzo de 1946. Hemos tenido nada más 2 asambleas constituyentes originarias. Se agrega este método, repito, en el 2004 de una asamblea constituyente. Y el Tribunal Electoral, una vez que la asamblea constituyente paralela aprueba en el tiempo que dice este artículo de la Constitución las reformas total o parcial, como dice la norma 314, el Tribunal Electoral, y se publican en el boletín del Tribunal Electoral estas reformas, el tribunal convocará un referéndum para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con lo que aprobó la Convención Nacional de Constituyentes. Una vez que se apruebe en el referéndum el proyecto o la nueva Constitución, se publicará posteriormente en la Gaceta Oficial. Es importante destacar que en materia de referéndum, Panamá, desde 1990, cuando se restablece la democracia en el país, ha celebrado 3 referéndums de reforma a la Constitución. En 1992 se introduce el primer referéndum para reformar la Constitución. Ese referéndum, la decisión del pueblo panameño fue no a la reforma a la Constitución. Un 63% de panameños consultados en el 1992 se opusieron a las reformas. El siguiente referéndum de reforma a la Constitución fue en 1998. El presidente de la República de ese entonces
entre otros temas, introduce una reforma para permitir la reelección inmediata del presidente de la República, que en Panamá, como sabemos, está permitida, pero luego de 2 periodos consecutivos, el presidente saliente puede aspirar a la reelección. Y esa reforma, ese referéndum, el pueblo dijo no a la reforma a la Constitución en el 98, con un 63% que se opuso a la reforma. Y finalmente el último referéndum de reforma a la Constitución se dio en el año 2006, cuando se consultó al pueblo si estaba de acuerdo con la construcción de un tercer juego de esclusas, la ampliación del Canal de Panamá. Y en el referéndum el pueblo dijo en un 76.3% sí al referéndum, sí a la consulta popular. En este caso ya no fue de reforma, sino de si la población estaba de acuerdo en la ampliación del Canal de Panamá. Debo precisar, porque el tiempo ya se me venció, que el tema de la metodología de un referéndum para reforma a la Constitución dependerá de lo que decida la Asamblea Nacional. Hoy por hoy, la Comisión de Gobierno y de Asuntos Constitucionales está haciendo consultas a nivel nacional y se han propuesto un sistema, una cronología de trabajo, un calendario, de tal manera de que entre agosto y septiembre estarán haciendo esta consulta para llevar a debate el proyecto de reforma a la Asamblea, el Pleno. Como es un acto constitucional de reforma, esto no lo aprueba la Comisión como ocurre con un proyecto de ley. Los 3 debates se dan en el seno o en el Pleno de la Asamblea. Así que esta comisión entregará unas recomendaciones al proyecto que presentó el Ejecutivo para que el Pleno de la Asamblea en 3 debates decida si aprueba o no el referido proyecto. El Tribunal Electoral le ha recomendado tanto al órgano ejecutivo, que fue el que propuso este proyecto de reforma, a temas muy puntuales, porque no estamos hablando de una reforma integral, sino a temas muy puntuales, fundamentalmente los 3 órganos del Estado, el funcionamiento y regulación de los 3 órganos. Le propusimos al órgano ejecutivo, como a los miembros de esta comisión, que el referéndum se haga por eje temático o de manera segmentada, rompiendo la tradición de los referéndum de que es sí o no a todo, de tal manera de que pudiéramos salvar a través de un referéndum temático o segmentado temas que son importantes de introducir a la Constitución, y los temas que son conflictivos, o que son polémicos, o que no son populares, de pronto el pueblo puede decir no a esos temas, pero salva otros temas que son importantes para fortalecer nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos fundamentales y nuestras garantías jurisdiccionales constitucionales. La Asamblea tiene la última palabra. Nosotros propusimos eso a los miembros de la Asamblea, pero ellos determinarán si deciden ir a un referéndum por eje temático, como lo tiene la hermana República de Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Ecuador. Varios países de la región ya tienen la experiencia de referéndum por ejes temáticos o segmentos, y ha sido un método que ha dado buenos resultados en estas naciones. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias.